¿Ahí más o menos? Yep. 17 seguidores activos ahora. ¡Tanto! Ahora, comprobando la música. Ya. ¿Estamos listos? Sí. Ya, chiquillos, gusto en saludarlos. Los saludo acá el profesor Juan Pablo Parra, profesor de asignatura de inglés. Como ustedes pueden ver, estamos aquí en el colegio ya. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a hacer una retroalimentación total del primer contenido online que nosotros vimos, que sería netamente el verbo to be. Y además vamos a resolver esa guía que yo les envié, ¿ok? Así que vamos a partir con la base de todo esto, ¿cierto? Yo la semana pasada ya había comentado un poco de qué se trataba el verbo to be, ¿cierto? Habíamos visto los pronombres personales y lo dejé bastante claro, la verdad. Pero ahora vamos a hacer eso mismo, ya, pero nos vamos a enfocar más en el tema de la guía, ¿ok? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, ¿cierto? Que se estén cuidando y que estén con toda la disposición, ¿verdad? Para dejar en claro todo el contenido que nosotros ya habíamos visto con anterioridad, ¿ya? Así que como pueden apreciar, nosotros aquí en el pizarrón tenemos la estructura básica del verbo to be, ¿ya? Cuando nosotros hablábamos, ¿cierto? Del verbo to be, hablábamos netamente de ser o estar, ¿cierto? O yo poder dar una cualidad a una persona, ¿ya? ¿Cómo se formaba el verbo to be? Tengo que partir por la base, y esos son los pronombres personales. Los pronombres personales en inglés son 7, ¿ya? Ese vosotros que nosotros ocupamos en español no existe en inglés, sino que podría ser reemplazado por ustedes, ¿ya? ¿Cuáles son la lista de los 7 pronombres personales? Son los siguientes. I, ¿cierto? Significa yo. You significa tú. He significa él. She significa ella. It significa eso. We significa nosotros, todos, ¿cierto? Y they finalmente significa ellos, ¿ok? Ustedes tienen sus guías, es importante que tengan todo su material para que vayan reemplazando, porque acá en la pizarra es bastante chiquitita y no alcanzo a anotar toda la lista de los pronombres personales, ¿ya? Así que igual tienen que tener sus apuntes. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? Bastante breve, vamos a ver, ¿cierto? Cada una de las 3 estructuras gramaticales que yo tengo para hablar con el verbo to be. O sea, vamos a hablar de la afirmación, de la negación y finalmente de la interrogación. O sea, cómo yo creo preguntas en relación a eso, ¿ok? Chiquillos, es importante, como estamos transmitiendo por YouTube y además estamos transmitiendo por Instagram, que si ustedes no van entendiendo algo, por favor, vayan haciendo preguntas al tiro, ¿ya? Estoy con la profesora Miriam, ¿verdad? Y ella me va a ir leyendo las preguntas y yo voy a poder ir respondiendo todo, ¿cierto? Las dudas que ustedes tengan en relación al contenido que vamos a revisar ahora. A ver, vamos a partir entonces con la parte afirmativa, ¿ya? O sea, para yo decir sí, quién es una persona, dónde está una persona o agregar una cualidad a esa persona. Como ustedes pueden apreciar aquí, ¿cierto? La afirmación usa una estructura gramatical. ¿Qué es una estructura gramatical? Es netamente cómo está formada una oración. Y aquí yo tengo 3 partes que son súper importantes. Cuando yo voy a afirmar, tengo que partir 100% con el pronombre personal. O sea, I, you, he, she, it, we o finalmente they, ¿verdad? Después de ese pronombre personal, yo tengo que agregar el verbo to be. Cuando yo hablaba, ¿cierto?, del verbo to be, hablaba de ser o estar. Pero esta palabra, el be, porque el to es un conector, si yo la desgloso, se transforma en 3 palabras. Se transforma en am, is, are. Y esto depende, ¿cierto?, cuál de estas 3 palabritas del to be voy a ocupar con cuál pronombre personal. El único pronombre personal que ocupa el verbo to be am es el I, que significa yo. Después, los otros 3 que ocupan el to be is sería he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso. Y finalmente me queda el to be are, que lo ocupan los últimos 3 pronombres personales, que sería el you, que significa tú, el we, que significa nosotros, y el they, que significa ellos. ¿Ok? Y finalmente tengo aquí un complemento. ¿A qué se refiere un complemento? Es netamente decir un nombre o un lugar o alguna cualidad como grande, chico,
gordo, feo, bonito, etc. ¿Ya? Veamos 3 ejemplos aquí en la parte afirmativa. Tengo el primero que dice quién es una persona, tengo el segundo que dice dónde está una persona, y tengo el último que es darle una cualidad, ¿cierto? Decir quién es también una persona en un sentido cualitativo, dar una capacidad, ¿cierto? O alguna cualidad en especial. La primera dice I, que significa yo, am, como dijimos que este verbo to be era el único que ocupaba ese pronombre personal, I am Pedro. ¿Qué cosa yo estoy diciendo ahí? Yo soy Pedro, ¿cierto? Ahí estoy diciendo quién es una persona. Vamos al ejemplo número 2. Dice, she, ella, is, puede ser o estar, dependiendo del contexto de lo que nosotros estamos hablando, y nuestro complemento sería in the school. ¿Qué cosa significará esa frase, cierto? In the school significa en el colegio. Por lo tanto, si yo estoy hablando de un lugar, estoy hablando de quién es o de dónde está una persona, estoy hablando netamente de dónde está, ¿cierto? Ella está en el colegio. ¿Ven? Depende netamente del complemento para saber si estoy hablando de quién es una persona o de dónde está. Y finalmente, con nuestro ejemplo número 3, dice lo siguiente. They, que significa ellos, are, ¿cierto? Puede ser o estar, ¿verdad? They are students. Aquí yo estoy diciendo quiénes son o estoy diciendo dónde están. Fíjense en esto. Dice, ellos son estudiantes, ¿cierto? Yo le estoy dando una cualidad a un grupo de personas, porque aquí yo estoy hablando en plural. ¿Qué significa el plural? Hablar más de uno. Yo solamente tengo 2 pronombres personales que me sirven para hablar en plural, que sería we, que somos nosotros, y they, que serían ellos, ¿ok? Por lo tanto digo, they are students. Ellos son estudiantes. Yo no estoy diciendo ellos están estudiantes, porque eso no tendría mucho sentido. Estoy diciendo quiénes son. They are students, ¿ok? ¿Quién es una persona? ¿Dónde está? Y le estoy otorgando alguna cualidad que sería ocupar también el ser, ¿ok? Si tienen dudas, vayan preguntando. Esa sería la parte afirmativa del verbo to be. Es bastante simple. ¿Cómo se conforma entonces? Con pronombre personal, después agrego el verbo to be, que corresponde a alguno de los 7 pronombres personales que estoy ocupando aquí, y finalmente tengo el complemento, que puede ser un nombre, algún lugar, o alguna cualidad, ¿cierto? Etcétera. Esa es la parte afirmativa. Ahora nos vamos a ir a la parte negativa, o sea, cómo yo digo quién no es una persona, o digo quién no soy yo, ¿cierto? O donde yo no estoy, o donde tú no estás, o alguna cualidad, pero en versión negativa. Vamos a ir ocupando los mismos ejemplos para que ustedes se vayan dando cuenta de qué es lo que yo estoy hablando, ¿ok? La negación, ¿cómo se conforma? También tiene una estructura, ¿cierto?, gramatical. Aquí lo más importante, ¿verdad?, es que yo tengo que agregar una sola palabra para hacer esto en versión negativa. ¿Cuál es esa palabra? Fíjense en esto que yo tengo aquí. Tengo el not. ¿Ya? Ahora, veamos lo siguiente. ¿Cómo yo digo que yo no soy Pedro, verdad? Porque mi nombre es Juan Pablo. ¿Cómo yo quiero decir que yo no soy Pedro si alguien me dice, hola Pedrito, en la calle? Y yo tengo que decir, no, yo no soy Pedro. Se dice de la siguiente manera. I am not, ¿cierto? Tengo el not después del verbo to be y después tengo, ¿cierto?, el complemento que en este caso sería Pedro. ¿Ok? Fíjense en esto. Yo, am, soy, ¿verdad? Not, no, Pedro. Si yo lo leo literalmente en inglés suena un poquito extraño. Sería yo soy no Pedro. Pero cuando yo lo digo en inglés, ¿cierto? El not es como que pasara hacia adelante. Yo no soy Pedro. ¿Ok? Solamente tengo que colocar el not. ¿Dónde va el not? Después del verbo to be, que puede ser el am, puede ser el is, o finalmente puede ser el are. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Dice, she is not in the school. ¿Qué cosa estoy diciendo yo ahí? Que ella, ¿verdad?, no está en el colegio. She, ella, is not, no está, in the school, en el colegio. Aquí también es súper importante, recuerden que nosotros habíamos conversado algo que se llama contraction o contracción. ¿A qué se refiere una contraction? Es cuando yo junto 2 palabras en
una solamente. ¿Y cómo se hace eso? Usando una comita, ¿verdad? Que yo le coloco arriba que se llama apóstrofe. Si ustedes se fijan acá, yo puedo hacer esa contraction entre dos cosas. Puedo hacer una contracción entre el verbo to be más el not. ¿Cómo yo lo hago? De la siguiente manera. Coloco el is, ¿cierto? El verbo to be yo lo escribo tal cual y el not, coloco la n, la o, la reemplazo por esa comita que tiene arriba que se llama apóstrofe y finalmente coloco la t. Decir is not es exactamente lo mismo que yo diga isn't. ¿Ya? Esa es la pronunciación correcta. Es netamente como para que en inglés salga un poquitito más fluido. Nada más que eso, ¿ok? She is not in the school es exactamente lo mismo que yo diga she isn't in the school. El is con el not lo junté, ¿verdad? Y lo transformé en isn't, ¿ok? Si tienen dudas, vayan preguntando. Y finalmente con nuestro ejemplo número 3, dice lo siguiente. They are not students. ¿Qué cosa yo estoy diciendo ahí? Simplemente estoy diciendo que ellos no son estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo lo hice? Puse they, que significa ellos, are not, que significa no son, ¿verdad? Y finalmente nuestro complemento que sería students, que es estudiantes, ¿ya? Ahora, aquí yo también puedo hacer una contraction. ¿Cómo junté el are con el not? De la siguiente manera. Coloco, ¿cierto? El are, solito, después añado la n, reemplazo la letra O por el apóstrofe, que es esa comita que tiene arriba, y finalmente coloco la T. Es decir, are not es exactamente lo mismo que yo diga aren't, ¿ok? They are not students, ellos no son estudiantes. Ahí yo no estoy diciendo, ellos no están estudiantes, ¿verdad? No, ahí estoy hablando de quienes son un grupo de personas. Decir eso es exactamente lo mismo que yo diga, they aren't students, ¿ok? ¿Estamos claros? Profesora, ¿tenemos alguna pregunta o no? ¿No todavía? Ya, perfecto. A ver, después de haber terminado la parte negativa, nosotros nos vamos a ir a la parte interrogativa. Y esta parte interrogativa es netamente para yo crear preguntas utilizando el verbo to be. Para preguntar quién es una persona o dónde está, o preguntar si son estudiantes, si son trabajadores, ¿verdad? Etcétera. ¿Y cómo se conforma todo esto? También tengo una estructura gramatical, pero tengo que tener ojo. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en la estructura gramatical, ¿verdad?, del verbo to be, perdón, en su forma interrogativa, yo aquí ya no parto con el pronombre personal, sino que yo estoy partiendo ¿con qué? Con el verbo to be. Si nosotros miramos hacia atrás, veamos la estructura de la parte afirmativa y negativa. La afirmación partía con el pronombre personal. La negación también partía con el pronombre personal, pero en el caso de la pregunta aquí la cosa se tiene que invertir. Por lo tanto, yo ya no voy a partir con el pronombre personal, sino que yo voy a abrir esa pregunta con el verbo to be que le corresponde a este pronombre personal. Después agregaré mi complemento, que puede ser un nombre, un lugar, una cualidad, etc. Y si es una pregunta, es súper importante que yo esa misma pregunta la tengo que cerrarla, ¿verdad?, con el signo interrogativo. Si no tiene el signo interrogativo, significa que por muy buena que pueda estar hacia adelante, que no es una pregunta. O sea, si yo voy a hacer preguntas, sí o sí tengo que cerrar esa pregunta con el símbolo interrogativo que tiene que llevar, porque al fin y al cabo estamos hablando de preguntas. ¿Ok? Ahora, aunque el verbo to be vaya al principio, ¿quién es el que me manda en toda esta estructura? Es netamente el pronombre personal, aunque vaya en segundo lugar. ¿Por qué yo les digo esto? Porque para saber qué verbo to be yo tengo que colocar, yo tengo que saber a quién le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si me voy a hacer una pregunta a mí mismo, ¿cierto? Tendré que saber de que la pregunta la tengo que partir sí o sí con el am. ¿Por qué? Porque el I es el único que ocupa el verbo to be am. ¿Ok? Ahora, si yo le voy a hacer una pregunta a él, que es he, a ella, que es she, o a eso, que es it, ¿verdad? Tendré que partir sí o sí con el verbo to be is, porque ese es el verbo to be que le corresponde. Y si yo te voy a hacer una pregunta a ti, por ejemplo, que sería tú, ¿verdad?, o a un grupo de personas, a nosotros o a ellos, voy a tener que abrir esa pregunta ¿con qué? Con el verbo to be are. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo coloco el is porque se me ocurrió, pero después yo coloco is you in the school, por ejemplo? ¿Eso estará correcto o no?
No, eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque el you ocuparía el verbo to be, are. Por lo tanto, yo tengo que saber a quién le voy a hacer esa pregunta para también saber cuál es el verbo to be que voy a tener que colocar. Si va a ser el am, va a ser el is o va a ser el are. Netamente depende del personaje a quien yo le voy a preguntar algo. ¿Ok? Veamos ahora los 3 ejemplos. La primera dice, am I Pedro? Yo me estoy preguntando a mí mismo si yo soy Pedro. Am I Pedro? ¿Cierto? ¿Soy yo Pedro? ¿Cómo partí? Con el to be, am. Después sigo con el pronombre I. Y finalmente tengo mi complemento Pedro, que sería el nombre. Y como es una pregunta, ¿qué cosa yo tengo que agregar aquí al final? El símbolo interrogativo. ¿Ok? ¿Soy yo Pedro? Ahí puedo responder si sí o si no. De ahí vamos a ver cómo se responden a todas estas preguntas. Segundo ejemplo, veamos, dice, is she in the school? ¿Qué cosa yo estoy preguntando ahí? ¿Es ella en el colegio? O estoy preguntando, ¿está ella en el colegio? Está, ¿cierto? ¿Y cómo yo me doy cuenta de que estoy hablando de ser o estar? Netamente por el complemento, porque aquí me está hablando de un lugar. Por lo tanto, si yo le voy a hacer una pregunta en relación a ella, ¿cierto? Tengo que sí o sí partir con el is. ¿Por qué? Porque el verbo to be is le corresponde justamente a este pronombre personal que es she, que significa ella. ¿Ok? Y finalmente tengo el último ejemplo que dice, are they students? ¿Son ellos estudiantes? O estoy diciendo, ¿están ellos estudiantes? ¿Cierto? No estoy preguntando si están estudiando, estoy preguntando si ellos son estudiantes, por lo tanto, le estoy dando una cualidad. ¿Y cómo tengo que responder a eso? ¿Cierto? O sea, la pregunta tengo que abrirla con el are. ¿Por qué con este verbo to be? ¿Cierto? Porque ese verbo to be le corresponde 100% a ese pronombre personal que es el they, que estoy hablando de varios. ¿Ok? Ahora, yo puedo responder sí o no a todas estas preguntas, ¿ya? ¿Cómo se responden a estas preguntas? Veámoslas, ¿cierto? Vamos a dejar el am y vamos a dejar el are. Veamos, vamos a borrar esto acá porque es exactamente lo mismo. ¿Cómo yo respondo positiva o negativamente a esto? Yo tengo que saber lo siguiente. Esto también tiene como una estructura gramatical, por así decirlo, y se hace de la siguiente manera. Para responder que sí, ¿cierto? Voy a tener que responder con el yes. Y si voy a decir que no, voy a tener que responder con el no. ¿Ok? Después de esto voy a tener que agregar, después del yes o después del no, agrego el pronombre personal. ¿Qué pronombre personal? El mismo con el que yo conformé la pregunta. Por lo tanto, en este caso tendría que ser así. Am I Pedro? Si yo me hago una pregunta a mí mismo, am I Pedro? ¿Soy yo Pedro? Se responde de la siguiente manera. Yes, I, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo me estoy haciendo la pregunta a yo, ¿cierto? ¿Y cómo cierro yo esta respuesta? Con el verbo to be, con el que abrí la pregunta. Yes, I. ¿Cuál sería el verbo to be? Esta pregunta sería el am. Am I Pedro? Yes, I am. Sí, yo soy. ¿Ok? Ahora, si yo quiero decir que yo no soy Pedro, se hace de la siguiente manera. Tengo que agregar al final, ¿cierto? Un not exactamente igual que esto. No, I, ¿verdad? Porque estoy hablando de yo. Después coloco el verbo to be con el que yo conformé la pregunta. No, I am, ¿verdad? Y para cerrar esta pregunta en versión negativa tengo que decir no, I am not. ¿Ya? El am con el not nunca se pueden juntar. Yo solamente la contracción la puedo hacer con el is y la puedo hacer con el are. El ese como am, por ejemplo, esto sería am, amt, hacer una contracción con el am y el not, eso no existe. Por ningún motivo ustedes lo tienen que escribir. Este amt no existe, ¿ya? El am siempre va a tener que ir separadito del not, ¿ok? Ahora, respondamos afirmativamente y negativamente a la pregunta conformada con el are, ¿verdad? Ahí tengo lo positivo y aquí tengo lo negativo. Dice, are they students? ¿Son ellos estudiantes? Si voy a decir que ellos sí son estudiantes, tengo que decir yes, ¿verdad? Y si voy a decir que ellos no son estudiantes, tendría que decir no, ¿verdad? Ahora,
como yo sigo, tengo que ejercer exactamente la misma estructura que yo puse aquí arriba. Después del yes, tendré que agregar, ¿cierto?, el pronombre y cerrarlo con el verbo to be. Para decir que no, coloco el no, después coloco el pronombre, el verbo to be y el not. Veamos en este caso. Yes, ¿de quién estoy hablando? ¿Cuál es el pronombre personal que yo ocupé aquí? Estoy hablando de they, que son ellos. Yes, they, y lo cierro con el verbo to be que coloqué al principio, que sería are. Yes, they are. ¿Son ellos estudiantes? Sí, ellos son. Esa sería la respuesta, ¿ok? Y finalmente, para yo dar una respuesta negativa a esta pregunta, tendré que decir no. ¿De quién estoy hablando? They, que serían ellos. No, they. Después coloco el verbo to be con el que yo hice esta pregunta, ¿verdad? Que es el are. No, they are. Y finalmente, ¿cómo lo tengo que cerrar? Lo cierro con el not. No, they are not. En este caso, yo sí podría hacer una contracción, ¿verdad? En la pregunta negativa. ¿Entre qué cosas? Entre el are y el not. ¿Cómo se conformaba eso? De la siguiente manera. Colocaba are, ¿verdad? Agregaba la N, la O la reemplazaba por qué, por el apóstrofe, la comita, y finalmente lo cierro con la T. Decir no, they are not es exactamente lo mismo como que yo dijera no, they aren't. ¿Ok? Esa, chiquillos, es la estructura, ¿verdad? En sus tres formas del verbo to be. Afirmativa, negativa, interrogativa. ¿Cierto? ¿Cómo yo formaba la afirmación? Pronombre to be, complemento. Listo. ¿Cómo yo formaba la negación? Pronombre to be, agregaba el not, que es la negación, ¿verdad? Y lo cierro con el complemento. ¿Y cómo formo yo las preguntas? Abro con el to be, sigo con el pronombre, coloco el complemento y como es una pregunta, yo lo tengo que cerrar con el signo interrogativo. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda? Vayan diciendo. Profesora Miriam, ¿tenemos alguna duda o no? ¿Nada todavía? No, nada. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a resolver la guía que yo les mandé, ¿cierto?, al principio. Por lo tanto, voy a borrar la pizarra, vamos a encender el data y nos vamos a poner a trabajar ahí, ¿ya? Ya, atento entonces a lo que se viene. Vamos a borrar acá para poder ver bien. Esta es la guía de la primera semana. La guía de la primera semana del verbo to be, exactamente. Okay. Así que todos los que ya tienen hecha su guía, la pueden ahora revisar. Si Ajá. tienen algún error o algo así, para que o si está bien. ¿Cómo? O si está bien. O si está bien también, claro. que es lo ideal, ¿no? Exacto. Hay hartos conectados, profesores. Ah, ya, perfecto. No sé si estoy segura si está transmitiendo por el computador. Sí, estoy transmitiendo también por YouTube, así que si no me ven por Instagram, me ven por YouTube. Si no me ven por YouTube, me ven por Instagram. Acá no nos quedamos cortos por ninguna parte. ¿Ya? ¿Le doy más zoom? Ya. ¿Será necesario apagar la luz? Sí, yo creo. ¿Sí? Ya. Ahí sí. ¿Se ve súper ahora o no? Sí. Ya. Entonces, nosotros ahora vamos a desarrollar estos 12 ejercicios, ¿ya? Si yo veo más arribita, profesores, usted puede subir un poquitito todo esto. Zoom. ¿Ya? Y lo voy a subir. Es para que los chiquillos se den cuenta que en estos cuadritos, aquí está exactamente lo mismo que yo dije, cómo se formaba todo esto, ¿ya? Por ejemplo, esta donde dice be verb, aquí abajito es la parte afirmativa, ¿cierto? Aquí yo tengo todos los pronombres personales. Tengo el I, que significa yo, you, que significa tú, he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso, we, que significa nosotros, y they, que significa ellos. ¿Alguna pregunta? ¿No todavía? Después, ¿cierto? Como yo formaba la parte afirmativa, tengo aquí, ¿cierto? El verbo to be. El I va con el am, el he, el she, el it van con el is, y el you, el we, el they van con el are, ¿cierto? Y este from Canada sería, ¿verdad?, el complemento, que puede ser un nombre, un lugar en este caso, que son de Canadá, ¿cierto? O alguna cualidad, etc. Después, aquí al lado tenía yo la parte negativa. Pronombres personales, tengo el verbo to be,
más el not, ¿cierto? Y finalmente el complemento. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo que yo estaba diciendo, no? Pero aquí también lo tienen bien explicadito para que no se vayan perdiendo. Subamos un poquitito, profesora. Bajar, perdón. Es que sería para arriba, para el otro lado. Carito nos pregunta para qué ciclo es la clase. Para primer ciclo. Primer ciclo. Primer ciclo. Primer ciclo A, primer ciclo B, en mi curso primer ciclo C. Aunque si usted está en segundo, igual la... Sí, de hecho es súper importante. ¿Por qué? Porque yo el viernes, con segundo ciclo, también tengo que ver exactamente lo mismo, claro, el verbo to be. Por lo tanto, es la misma clase tanto para primero y para segundo, y después las cosas ya empiezan a ser diferentes. Pero como era la primera, ¿cierto? Teníamos que abrir con lo más básico. Así que si es de primero o es de segundo, estamos bien. ¿Ya? ¿Verdad que es la primera guía? Es la primera guía que yo envié, ya que es el verbo to be. ¿Ya? Luchito le manda saludos, profesor, disculpen. Ah, perfecto, muchas gracias, Luchito. Sí, nomás, dígame. Continuamos con la clase. Ya. Aquí yo también tengo la parte interrogativa, ¿ok? Si ustedes se fijan en la parte interrogativa, ¿cómo yo tenía que abrir todo esto? Yo partía con, ¿qué cosa? Con el verbo to be, ¿verdad? Después de yo colocar el to be, ahí es cuando yo coloco el pronombre personal y finalmente yo coloco el complemento y sí o sí lo tengo que cerrar con el símbolo interrogativo, ¿verdad? Fíjense en esto. Si yo parto con el am, es porque estoy hablando del I. Si yo parto con el are, es porque estoy hablando del you, del we o del they. Y si yo parto la pregunta con el is, ¿verdad? Es porque estoy hablando de quiénes, de he, que es él, she, que es ella, it, que es eso, ¿verdad? Esto no es como al azar, no es como al achunte, sino que es como que si yo coloco alguno, tengo sí o sí que responder a cuáles son los que se conforman con ese verbo to be, ¿ya? Porque cada pronombre va directamente relacionado con el to be, no es al azar, tiene su regla, ¿ok? Y aquí también está lo mismo que yo decía, cómo yo respondo a estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál era la estructura? Primero el yes o el no, después el pronombre personal, ¿verdad? Y después el verbo to be. Y en el caso de la negación tenía que colocar el not al final. ¿Ya? Eso sería. Ahora empecemos a desarrollar nuestros ejercicios. Dice, rellene los espacios de cada una de las oraciones. Utilice las palabras de los cuadros superiores, o sea, toda la estructura afirmativa, negativa o interrogativa, ¿cierto?, de nuestro verbo to be. Veamos el ejercicio número 1. Dice, I am from Canada. Yo soy de Canadá. And my classmates, y mi compañero o compañera, tanto, from Egypt, ¿verdad? De Egipto. Si aquí yo estoy hablando de mi compañero o mi compañera, estoy hablando de que puede ser dos tipos de personas. Aquí no estoy hablando de un grupo, sino que estoy hablando de él o de ella. Por lo tanto, si yo estoy hablando de él o de ella, ¿cuál es el único verbo to be que van con el él, que significa he, o ella, que significa she? ¿Cuál sería ese? Sería netamente el is, ¿cierto? Recuerden que yo no es necesario que hable 100% de pronombres personales, yo también los puedo reemplazar por personajes. O sea, yo en vez de decir ella, puedo decir profesora Miriam. En vez de decir él, puedo decir profesor Juan Pablo, ¿ya? No es como que siempre va a ser el I, el you, el he, el she, no, puedo hablar de nombres también, de personajes. Y ahí es donde yo tengo que saber reemplazar, ¿verdad? Ah, si estoy hablando de un hombre, tiene que ser él. Por lo tanto, él va con el is, ¿cierto? O estoy hablando de ella, no, ella se dice she, por lo tanto, estoy hablando de is. O estoy hablando, por ejemplo, de un grupo también, que aquí lo vamos a seguir viendo. Tendría que ser con el are, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría? I am from Canada and my classmate is from Egypt, ¿cierto? Yo soy de Canadá y mi compañero o compañera es de Egipto, ¿ok? Vamos al ejercicio número 2. Fíjense en esto. Aquí al tiro yo me doy cuenta que esto es una pregunta. ¿Cómo yo me doy cuenta de esto? Porque parte al principio, ¿verdad? Entonces, dijimos que el verbo to be siempre se coloca al principio para las preguntas y además tengo el símbolo interrogativo acá. Fíjense lo que me está diciendo. Me está diciendo tanto, ¿verdad? Your brother, a teacher. Aquí me está hablando de tu hermano, ¿verdad? Aquí yo no te estoy hablando a ti, a tú, sino que supongamos que yo estoy hablando con la profesora Miriam, ¿cierto? Yo le estoy haciendo justamente esta pregunta. Oye, ¿tu hermano un profesor? ¿Estoy hablando de ella o estoy hablando del hermano de ella?
por lo tanto yo estoy hablando del hermano de ella. ¿Y el hermano qué es? Él, ¿cierto? Que se dice he. Por lo tanto, aunque diga aquí your, de hecho, your ni siquiera es un pronombre personal, eso es un posesivo, ¿cierto? No dice you, ahí dice your, ¿verdad? Que eso lo vimos en la clase número 2, que la vamos a ver la próxima semana. Como estoy hablando de tu hermano, estoy hablando de él. Por lo tanto, ¿cómo yo tendría que partir? Con el is. Is your brother a teacher? ¿Es tu hermano un profesor? ¿Y qué otro indicio a mí me da también para saber que estamos ocupando el is? Fíjense la respuesta. Dice, yes, he. Aquí me está diciendo al tiro de que yo estoy hablando de él, ¿cierto? Yes, he, como es una respuesta positiva, tengo que decir primero el yes, después coloco el pronombre personal y tengo que cerrar esa pregunta ¿con qué? Con el to be que ocupé para abrir la pregunta, que en este caso es el is. Yes, he is. ¿Ok? ¿Estamos claritos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada todavía? Ya. Veamos la número 3. Dice lo siguiente. Sarah and Jane. Sarah y Jane. Aquí automáticamente yo me doy cuenta de que no estoy hablando ni de Sarah ni de Jane, sino que estoy hablando de Sarah y de Jane. O sea, dos. ¿Va? ¿Verdad? Esto es plural. Es como un grupo, entre comillas, un grupo chiquitito, porque son más de una persona, ¿verdad? Sarah and Jane, tanto, at the restaurant. Aquí me está diciendo at the restaurant, o sea, en el restaurante. ¿Estoy hablando de quién es o de dónde está? Aquí estoy hablando de un lugar, porque estoy hablando de un restaurante, ¿cierto? Yo estoy hablando de Sarah y Jane, por lo tanto estoy hablando de dos. Sé que las dos son ella, ¿verdad? Porque son las dos mujeres, pero yo tengo ella, ¿verdad? Más ella, ¿verdad? Por lo tanto, 1, 2. Estoy hablando de plural. ¿Y cuál es el único pronombre personal, cierto, que me habla de ellas? O sea, plural sería they, que puede ser ellos o puede ser ellas también. Por lo tanto, digo, Sarah and Jane are at the restaurant, ¿cierto? Sarah y Jane están en el restaurante. ¿Por qué yo coloqué el are y no coloqué el is? Porque aquí estoy hablando de dos personas. ¿Y cuáles son los únicos dos pronombres personales que me hablan de dos? El we, que significa nosotros, y they, que significa ellos o ellas, ¿ya? Aquí nos hace como distinción de género, no es como decir que they es ellos y otra palabra puede ser ellas, o somos nosotros o nosotras, dependiendo del grupo de personas. Si son puros hombres sería nosotros, si son puras mujeres serían nosotras, si son puros hombres, ¿verdad? O ellos son puros hombres serían ellos, pero si son puras mujeres serían ellas. Aquí nos hace distinción de quién es hombre y quién es mujer, ¿ya? Netamente para hablar de grupo de personas. Por lo tanto, como hablo de dos, Sarah and Jane are at the restaurant. ¿Ok? Clarito. Número 4. Dice, they, passive, ¿verdad? They, tanto at work right now. Where, tanto, they, fíjense en esto. Aquí no es como de que yo porque sí no puedo decir que corresponde a algo positivo o algo negativo. Yo también tengo que tratar de entender un poquitito el contexto. Y dice lo siguiente. Ellos, tanto en el trabajo ahora mismo. ¿Dónde ellos, cierto? Por lo tanto, si acá me está preguntando ¿dónde ellos? ¿Eso significa que ellos están o que ellos no están en el trabajo? Que ellos no están en el trabajo, porque al fin y al cabo yo estoy preguntando ¿dónde ellos están? Sería they are not, es una negación. They are not o aren't, que también lo puedo decir si yo junto todo esto, they are not at work right now. O sea, estoy diciendo, ellos no están en el trabajo ahora mismo. ¿Dónde? ¿Qué significa ese where? ¿Dónde ellos están? Si estoy haciendo una pregunta con el they, ¿con quién yo tendría que abrir esa pregunta? Con el verbo to be, o sea, el are. Where are they? ¿Cierto? Aquí yo tengo que saber si es tanto positivo o negativo. Depende un poquitito del contexto de qué es lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Vamos a la número 5. Fíjense esto. Aquí yo tengo que colocar un poquitito de ojo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una pregunta, pero esta pregunta yo se la voy a preguntar a otra persona en relación a mí mismo. O sea, fíjense en esto. Aquí yo tengo claro que tengo que partir con un verbo to be, ¿cierto? Porque yo tengo al principio un espacio vacío y además tengo el símbolo interrogativo. Y fíjense lo que dice. I late. Yo
tarde, ¿cierto? Aquí yo netamente estoy preguntando si yo estoy tarde, si vengo llegando tarde, por ejemplo, aquí a la clase de inglés. Por lo tanto, si estoy hablando de yo, ¿cómo yo tendré que abrir todo esto? Lo voy a abrir con el verbo to be que le corresponde al I. ¿Cuál sería? Que es el am. Am I late? Por ejemplo, si yo vengo entrando súper rápido acá a la sala, ¿verdad? Porque yo vengo tarde y está la profesora Miriam acá y yo le pregunto a ella, ¿cierto? Am I late? Es como, estoy tarde, llegué tarde. La profesora Miriam a mí me tendría que decir, no, tú no llegaste tarde. Porque yo la pregunta se la hice a ella, pero en relación a mí, para saber si yo había llegado tarde, pero ella me está respondiendo, ¿verdad? No, porque si ella dijera I, estaría respondiendo por ella. Como yo le hice la pregunta a ella, ella se tiene que referir a mí como tú. No, no, tranquilo, tú no llegaste tarde. Por ejemplo, am I late? No, you are not, ¿verdad? Am I late? Llegué tarde y aquí la profesora Miriam me diría, no, hermano, tranquilo, no, tú no estás tarde o tú no llegaste tarde, ¿ya? No, you are not. Aunque haya sido la pregunta con el I, ¿cierto? Si yo se la hice a otra persona, aquí es cuando yo tengo que responder, o la otra persona responde con el you, ¿ok? ¿Dudas? ¿No todavía? Perfecto. Vámonos con la número 6. Dice lo siguiente. Paris, o sea, París, ¿verdad? Una capital, the capital city of France, ¿cierto? París, la capital, la ciudad capital, ¿verdad? De Francia. Esto netamente es una afirmación. Y estoy hablando de París, ¿cierto? París. No es ni él ni ella. París es una cosa porque yo estoy hablando de aquí, de una ciudad. Por lo tanto, ¿a qué pronombre personal me reemplazaría? Me reemplazaría al it, ¿verdad? Porque es una cosa, ¿verdad? Porque yo digo, voy a ir a ver a París. No, pues yo voy a ir a París, no voy a ir a ver a París porque no es una persona, es como una capital, es como chillar, es como una silla, como un computador, una cosa, por así decirlo. ¿Ya? París, la capital de Francia. Por lo tanto, si estoy hablando de París, este París se reemplaza por el pronombre it y el verbo to be del it. ¿Cuál es? Is. París is the capital city of France. ¿Cierto? París es la ciudad capital de Francia. ¿Ok? Veamos la número 7. Dice, these cookies, estas galletas, ya estoy hablando en plural, y estoy hablando de unas galletas. Fíjense lo que dice acá. These cookies, really delicious. Es como, ¡mua! Son súper ricas, ya son súper deliciosas. Por lo tanto, yo digo, estas galletas, súper deliciosas. Aquí yo no estoy hablando de una sola galleta, dice estas galletas, son varias. Sabemos que las galletas son cosas que no viven, ¿verdad? Por lo tanto, sería el pronombre it. Pero aquí yo tengo que tener ojo en algo. ¿En qué? En lo siguiente. Si yo hablo de galletas, o sea, de más de una galleta, aunque sea una cosa, pero estoy hablando de varias, esto automáticamente se reemplaza por el pronombre they, ellas. Aunque no sean una persona, porque acuérdense que yo dije que el we y el they es para cosas plurales. Como yo estoy, y el plural que es más de uno, varios. Por lo tanto, si yo estoy hablando de galletas, aunque sean cosas, pero son muchas, es como que estas galletas se reemplazan por el pronombre they, ellas. Por lo tanto, ¿cuál es el verbo to be del they? Es el are, ¿cierto? These cookies are really delicious. Estas galletas están muy deliciosas o estas galletas son muy deliciosas. Nosotros en español entendemos las dos, tanto porque son o porque están muy ricas, ¿ya? Más que nada porque son, porque estamos hablando del sabor propio de la galleta, ¿ya? Veamos el número 8. Dice, where, your classmates. Después, esto es una pregunta. Aquí ya me queda clarito. ¿Por qué? Porque estoy ocupando el where, que significa dónde, y finalmente estoy ocupando, ¿verdad?, el símbolo interrogativo. Y acá, otra pregunta. They in the cafeteria, ¿verdad? Fíjense lo que pasa acá. Dice, ¿dónde, tus compañeros? Estoy hablando de compañeros. No estoy hablando de un solo compañero o de una sola compañera, sino que estoy hablando de varias, ¿verdad? Y aquí dice your, aquí no dice you, no dice tú, dice tus compañeros. Ya estoy hablando de un posesivo.
Por lo tanto, en vez de complicarme tanto con el tema de los posesivos, tengo que saber de quién yo estoy hablando. Estoy hablando de classmates, con una S al final. Eso significa que yo estoy hablando de los compañeros. O sea, ¿estoy hablando de uno o estoy hablando de varios? Estoy hablando de varios, ¿cierto? Porque estoy hablando de compañeros. Por lo tanto, si estoy hablando de varios, eso significa que estoy hablando en plural. Por lo tanto, ¿qué tiene que ir acá? ¿El am, el is o el are? Si estoy hablando de varios, tiene que ir el are, ¿cierto? Where are your classmates? ¿Dónde están tus compañeros? Que son varios, ¿cierto? ¿Dónde están tus compañeros? Después yo hago otra pregunta. ¿Estarán en el patio? ¿Estarán en la cafetería? ¿Estarán en alguna parte? Dice, tanto, they in the cafeteria, ¿verdad? Aquí tengo el símbolo interrogativo. Y fíjense en esto. Acá yo estaba hablando de classmates, que son compañeros. Eso sería como el personaje, por así decirlo, pero aquí yo estoy hablando netamente con un pronombre personal, que sería they. ¿Se dan cuenta que es cierto, estábamos hablando de plural o no? Por lo tanto, si voy a hacer una pregunta en relación al they, que son ellos, ¿cómo yo tendría que abrir otra vez esa pregunta si esto va en relación a ellos? Tiene que ser con el are, ¿verdad? Where are your classmates? ¿Dónde están tus compañeros? Are they in the cafeteria? ¿Verdad? ¿Están ellos en la cafetería? ¿Cierto? A eso se refiere. Veamos la número 9. Dice, I, tanto, 22 years old. Yo, tanto, 22 años de edad, o 22 años, dejémoslo nomás. Después dice, how old, tanto, you, ¿qué edad significa el how old? Veamos la primera parte. Dice, I, 22 years old, ¿cierto? Yo, tanto, 22 años de edad o 22 años. ¿Yo qué? Yo tengo, yo soy o yo estoy, ¿verdad? Fíjense en esto, tiene que ser el I, eso es una afirmación. Por lo tanto, ¿cuál es el verbo to be del pronombre? I, él, el único que ocupa sería el am. I am 22 years old. Yo tengo o yo soy, ¿verdad? 22 años de edad. Ahora yo, supongamos que le estoy haciendo una pregunta a la profesora Miriam. Tendría que ser, how old? ¿Qué edad? Y como le estoy hablando a ella, ni siquiera directamente a ella, sino a tú, porque estamos hablando de tú a tú, ¿cierto? A cara. Sería, how old you? Si estoy ocupando el pronombre you, ¿qué verbo to be yo tengo que ocupar antes del you? ¿Con cuál va el you? Va con el are, ¿cierto? How old are you? I am 22 years old. Yo tengo, ¿cierto? O yo soy, soy 22 años de edad. How old are you? ¿Qué edad tú tienes? A eso se refiere. No es como que yo hable de tener. Cuando yo hablo de edad, ¿cierto? No se dice yo tener, que es el verbo have. Cuando yo hablo netamente de edad, sí o sí tiene que ir el verbo to be, que es el am con el are, o también puede ser el is en el caso de que yo hable de él, de ella o de eso finalmente. ¿Ya? Ahora, voy a borrar esta respuesta. ¿Por qué? Porque me quedan 3 preguntas todavía. ¿Ya? Espero que vayan anotando y todo lo demás. ¿Alguna duda tenemos, profe, o no? ¿No todavía? Ya. Voy a borrar esto que nosotros hicimos aquí arribita. Para que la profe suba un poquitito. ¿Ya? Subamos hasta la 12. Dejémosla bien arriba. Ah, mira, tenemos 13. Ya. Nos quedan la 10, la 11, la 12 y la 13. Nos quedan 4 todavía. Dice, la número 10. Their names, tanto, Susan and Jennifer. Sus nombres, Susan y Jennifer. ¿Estoy hablando de uno o estoy hablando de varios aquí? ¿De qué me estoy hablando? Estoy hablando de Susan y de Jennifer. Por lo tanto, son 2 personas. Y si estoy hablando de 2, aunque las 2 sean mujeres o fueran hombres, ¿cierto? Si estoy hablando de 2, significa que estoy hablando en plural. Por lo tanto, ya no va ni el am ni el is, sino que va el are, ¿verdad? Porque estoy hablando de más de uno. Their names are Susan and Jennifer. Sus nombres son Susan y Jennifer. Estoy hablando de 2, ¿ok? Número 11. Al tiro me doy cuenta que esto es una pregunta. ¿Por qué? Porque tengo el espacio abierto al principio y además tengo el símbolo interrogativo. Esta es la pregunta y esta es la respuesta. Fíjense esto. Dice, you, William. Le estoy preguntando a alguien si él es William.
Por lo tanto, si yo le estoy hablando a una persona y le estoy diciendo, oye, ¿tú eres William? Sería tú. Por lo tanto, dice you. ¿Con qué si estoy ocupando el you? ¿Con qué verbo to be yo tengo que abrir esta pregunta si estoy hablando de tú? Estoy hablando netamente de are, ¿cierto? Are you William? ¿Verdad? Y esa persona, si yo le hago la pregunta, ¿verdad? Oye, ¿tú eres William? Ahora yo soy la otra persona que recibía esa pregunta. No, yo no soy William. Yo le hice la pregunta a tú y esa persona me la respondió como no, yo, ¿cierto? Porque estamos hablando de tú a tú. Por lo tanto sería, are you William? No, I, no, yo, ¿verdad? Am. Y como es una respuesta negativa, ¿con quién lo tengo que cerrar después del pronombre personal? Con el not. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo juntar este am y el not? ¿Puedo hacer una contraction ahí o no? Profe Miriam, ¿qué me dice usted? ¿No? ¿Por qué no? No. Porque dije que yo la contracción era solamente entre el is y el are, ¿verdad? Si yo voy a hacer este am, esos chiquillos nunca, jamás de los jamases, nunca de los jamases, no. Eso no existe, ¿ya? Ese am, no. Si yo voy a dar una respuesta negativa con el am tiene que ir separadito del not, ¿ya? Nunca lo tengo que juntar, jamás. Pecado. Número 12, dice, grammar is easy. It's, tanto, difficult. Esta yo creo que es una de las más complejas que puede haber. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que entender netamente lo que me está diciendo. Fíjense en esto, porque aquí yo tengo una parte positiva, pero yo también me doy cuenta de que esta es una parte negativa. Fíjense en esto, dice, grammar is easy. La gramática es fácil. Después dice, it's, tanto, difficult. Difícil. ¿Tiene sentido si yo digo la gramática es fácil, es difícil? ¿Tiene sentido, no? No, pues, ¿verdad? Porque aquí yo estoy hablando de algo positivo, por lo tanto tengo que seguir dándole algún recurso positivo. Por lo tanto, aquí yo tengo que dar una respuesta negativa. ¿Por qué? Fíjense en esto. Grammar is easy. La gramática es fácil. No es difícil. ¿Cómo yo digo? No es difícil. Tengo el it's. Tengo que ocupar estructura negativa. ¿Cómo se formaba la estructura negativa? Primero el pronombre personal, después el verbo to be, después el not y después el complemento que sería la cualidad, que sería difícil. Por lo tanto digo it. ¿Cuál es el verbo to be? El pronombre it sería el is. Y si voy a negar, puedo hacerlo de dos maneras, solito o con contracción, ¿cierto? It is not difficult. Y si yo esto lo quiero juntar en una contraction, tendría que decir isn't, ¿verdad? El is, le agrego la N, la O la reemplazo por el apóstrofe y le coloco finalmente la T. Grammar is easy. La gramática es fácil, no es difícil, ¿cierto? Lo puedo decir como it is not difficult o también puedo decir it isn't difficult. ¿Ya? No es difícil. ¿Por qué no es difícil? Porque ya habíamos dicho de que la gramática era fácil. ¿Ok? Y nos vamos con la última. Dice, elephants, con una S al final, ¿cierto? No estoy hablando de un solo elefante o de elefanta. No sé si tira la elefanta, la verdad, ya, pero sería como elephants. Estoy hablando de más de uno. Fíjense lo que dice acá. Elephants, tanto, very big animals. ¿Qué significa eso? Animales muy grandes. Por lo tanto, yo tengo que decir, ¿los animales están animales muy grandes? O tengo que decir, los elefantes, ¿verdad? ¿Son animales muy grandes? Oh, ¿qué pasó acá? Oh, ya, bueno, aquí voy a abrirlo. Fíjense, dice elefantes, ¿cierto? Very big animals. Son animales muy grandes. Ahí lo dije, son. Por lo tanto, si estoy hablando de elefantes, ya significa que estoy hablando de más de uno. Por lo tanto, tendría que ir con el are. Elephants are very big animals, ¿cierto? Los elefantes son animales muy grandes, ¿verdad? Porque son los animales más grandes que tenemos, ¿ya? Así que esta era la guía, pues, chiquillos. Espero que esta clase, ¿cierto?, hayan podido ustedes resolver las dudas, ¿cierto? Espero que les haya quedado muy claro. También es súper importante saber también, yo no les voy a pedir que entiendan 100% todo lo que leen, porque aquí igual había que saber entender algunas cositas, ¿ya? Pero, bueno, lo podrían haber hecho, ¿cierto?, con ayuda de internet o diccionarios, ¿cierto? Todo el mundo tenemos celulares, o la gran mayoría, ¿cierto? Entonces, es para que se den cuenta cómo se tiene que usar todo el verbo to be, ya tanto en afirmación, negación, interrogación. Todo lo que nosotros hayamos visto
ven ya de la estructura gramatical y todo lo demás, lo pusimos en práctica. Y aquí yo tengo que tener mucho ojo, ¿cierto? Viendo si son estructuras afirmativas, negativas, todo tiene que tener una línea, ¿cierto? Etcétera. La verdad, la cosa es que esto sería como una de las partes más fáciles dentro de la estructura del inglés. Así que espero que les haya servido, ¿ya? Espero que no hayan quedado dudas. De todas maneras, que me voy a quedar acá con la profesora Miriam. Vamos a hacer ¿cómo se llama? Una publicación en Instagram, tanto en Facebook del colegio, en relación a si quedaron dudas con la clase de inglés del profe JP, ¿cierto? Y ahí ustedes van a poder hacer preguntas, ¿verdad? Etcétera. Así que espero que les haya servido, que haya sido de mucha utilidad, ya, y nos quedamos atentos en el caso de las preguntas, ¿ok? Nos vemos el próximo lunes en otra clase, segundo ciclo. Nos vemos el viernes a las 9:30 de la mañana con esto mismo que tenemos que ver, el verbo to be. Ya, un abrazo a todos, que estén bien. ¿Terminaste? Oye, ¿por qué yo no veía que estaba transmitiendo?